Lilith, o la luna negra, simboliza las áreas donde podemos sentirnos desafiados en cuanto a nuestra autonomía y la expresión de nuestras necesidades. Suele estar asociada con la rebeldía frente a normas impuestas y a la liberación de las restricciones de figuras de autoridad. Lilith no es un planeta, sino que es un punto matemático en la órbita lunar, y en la mitología se la asocia con la figura de una mujer independiente y poderosa que abandona el Edén, un paraíso creado por Dios, resistiéndose a la subordinación y buscando libertad para vivir sus deseos naturales al igual que Adán. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Animal Astral. Si sos nueva o nuevo en el canal, te invito a suscribirte para que estés al tanto de las nuevas clases de astrología que vayamos subiendo. Y si ya nos seguís, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad en la que podés aprender astrología. Bueno, vamos a analizar a Lilith para que puedan usar esta clase como una guía para interpretarla en una carta natal. Lilith y la luna. En astronomía, Lilith está asociada con dos puntos matemáticos de la órbita de la luna. El primero es el segundo foco de la elipse lunar. En una órbita elíptica siempre hay dos focos. En el caso de la órbita de la luna, uno está ocupado por la Tierra y el otro es un punto vacío. Este punto focal vacío es el segundo foco de la elipse lunar y es un lugar matemático que simboliza Lilith en algunas interpretaciones astrológicas. El otro punto matemático en el cielo que asociamos a Lilith es el apogeo lunar, que es el punto de la órbita de la luna que está más alejado de la Tierra. Este punto matemático específico en la órbita de la luna es el que está más alejado de la Tierra. También se asocia con Lilith en la astrología, especialmente en su versión más moderna. Ambas posiciones, tanto el segundo foco de la elipse lunar como el apogeo lunar, están en el mismo eje, por lo que cuando miramos al cielo aparecen en la misma dirección en el zodíaco. Van a estar en el mismo signo y en el mismo grado, por lo que es bastante común que se consideren equivalentes. Lilith se desplaza por nuestro zodíaco en función del movimiento de la órbita de la luna y avanza más o menos 40 grados por año y da una vuelta completa por el zodíaco en aproximadamente 9 años, en 8 años y 10 meses. Cada 9 años aproximadamente nosotros tenemos nuestro retorno de Lilith. Los mitos de Lilith. El mito de Lilith proviene de tradiciones antiguas de varias culturas y es particularmente reconocido en el contexto de la mitología judía. Según este relato, Lilith es la primera esposa de Adán antes de Eva, y a diferencia de Eva, que fue creada de la costilla de Adán, Lilith fue creada de la misma tierra que él, lo que la hace su igual. Es un tema muy importante en el mito de Lilith y es la razón de su posterior rebelión. En su mito, el conflicto entre Lilith y Adán surge cuando ella rechaza someterse a él, especialmente en el contexto de su relación sexual. Lilith insistía en que dado que los dos fueron creados de la misma tierra, tenían el mismo estatus y por lo tanto tenían derecho a la igualdad en su relación. Sin embargo, Adán demandaba que Lilith aceptara una posición más subordinada, lo que ella se niega a hacer. Entonces, como resultado, Lilith abandona el jardín del Edén, o el paraíso, por su voluntad propia, buscando su libertad de expresión. Es muy interesante observar esta parte del mito en donde Lilith decide abandonar lo que se considera como un paraíso tradicional. Después de dejar el Edén, Lilith se refugia cerca del Mar Rojo y según algunas versiones del mito tuvo relaciones e hijos con demonios, convirtiéndose en una figura demoníaca oscura o peligrosa. En algunas tradiciones se cuenta que Dios envía ángeles para persuadir a Lilith de que volviera al Edén porque Adán la extrañaba, pero ella se niega rotundamente.
Y como castigo se dice que Dios la condena a Lilith a perder a sus hijos y esto le produce mucho dolor. En las tradiciones judías posteriores, Lilith fue representada como un demonio y estaba asociada con la muerte de los niños recién nacidos y con el peligro para las mujeres embarazadas. También se decía que seducía a los hombres mientras dormían, provocándoles sueños eróticos. Y toda esta manera de interpretar a Lilith en la astrología como una mujer oscura o seductora, podemos interpretarla como un miedo cultural hacia las mujeres que son independientes, que expresan su sexualidad libremente y que no encajan en el rol tradicional de sumisión. La historia de Lilith contrasta bastante con la de Eva, que es la segunda esposa de Adán. Eva fue creada de la costilla de Adán, simbolizando una subordinación hacia él, y fue presentada en la tradición judeo-cristiana como la mujer ideal, obediente y dependiente. En cambio, Lilith representaba la independencia femenina y una negativa rotunda a someterse, un abandono de lo que se considera un paraíso tradicional, y esto la convierte en una figura rebelde y en muchos casos peligrosa que recibe castigos y condenas y que usualmente se asocia con figuras más demoníacas o peligrosas. Interpretación de Lilith en la astrología. Lilith se asocia usualmente con algo oscuro o con algo prohibido. Nos muestra esas partes de nuestra vida en donde podemos sentir que nuestras necesidades no son reconocidas o no son aceptadas por alguna figura de autoridad, por la sociedad tradicional o por nuestras relaciones. Nos puede mostrar donde experimentamos frustración o limitación de deseos y anhelos. También representa esa parte de nosotros que no se conforma con normas impuestas o con paraísos ficticios, y busca la libertad, especialmente libertad de control o de sumisión. Es un símbolo de nuestra exploración de nuestros deseos y de aspectos de nosotros que la sociedad o figuras de poder consideran tabú o que son inaceptables. Es una simbología de nuestro impulso de no conformarnos con roles impuestos que nos desvalorizan o que nos limitan de alguna manera. Es la zona de nuestra carta donde queremos ser tratados como iguales y donde buscamos libertad para ser auténticos, para romper con un entorno que no respeta nuestra identidad o nuestros deseos naturales. Es la representación de nuestra fuerza o impulso por separarnos de relaciones que nos intentan limitar o que quieren limitar nuestra libertad personal, pero que se presentan como un paraíso y nosotros no las consideramos como tal. Lilith tiene una fuerte conexión con el poder femenino, con la sexualidad femenina y con la independencia femenina, y puede reflejar los desafíos que enfrentamos al equilibrar estas energías en nuestra vida. Lilith representa el poder de lo femenino no domesticado, esa parte que desafía los estereotipos tradicionales del género y del rol familiar establecido por la religión tradicional. Para muchas personas representa la lucha por la igualdad de género, la autonomía y la reclamación del poder personal, especialmente frente a las estructuras patriarcales establecidas. Y también está asociada a la persecución y a las consecuencias por ser fiel a uno mismo. Está relacionada con pérdidas, con rechazos, con castigos que uno recibe al desafiar el poder o la autoridad o al expresar sus deseos. Y también representa el dolor y el sacrificio que podemos sentir por decisiones que se toman en búsqueda de nuestra libertad o de nuestra autenticidad. Para los hombres, Lilith en la carta natal puede representar aspectos relacionados con sus deseos inconscientes hacia la mujer o la forma en la que perciben a las mujeres y su conexión con el poder femenino, así como su relación con la igualdad de género y la libertad femenina. Puede sentirse intimidado o fascinado por mujeres que representan independencia y fortaleza, o también puede representar un deseo de querer controlar y reprimir esos aspectos en sus relaciones.
puede indicar los tipos de mujeres con quien tienen relaciones que son más complejas y más profundas. Para la mujer, Lilith señala las áreas donde nos sentimos rechazadas o donde hemos sido condicionadas y reprimidas. Es donde podemos sentir que nos tenemos que reprimir, ya sea a nivel sexual o reprimir nuestra rabia, nuestra ira o nuestro deseo de expresión independiente. También puede simbolizar la experiencia del dolor por la represión o por el castigo por habernos independizado, o la sensación de no encajar en las normas sociales establecidas y de ser castigadas por no ajustarnos a lo que se espera de nosotras. Como Lilith está asociada con la órbita de la Luna, también puede ser un indicador de luchas de nuestro linaje femenino para liberarse de alguna represión. Puede representar la persecución y las consecuencias que han sufrido las mujeres de nuestra familia por ser fiel a sí mismas. La posición donde se encuentre Lilith por casa y por signo puede ser un indicador de represiones de las mujeres de nuestra familia. Pueden ser represiones sufridas también por toda nuestra familia o en nuestro hogar o en nuestra patria de origen, que son todas expresiones de la luna, por expresar algún lado oscuro o por luchas de nuestra familia frente a alguna autoridad social, frente a alguien considerado como un dios que era injusto. También puede ser una representación de nuestra familia rebelándose o deseando salir de algún Edén o de algún paraíso social que nuestra familia no considera como tal. Interpretación en la carta natal. Lilith en Aries o en la casa 1. Cuando Lilith está en Aries o en la casa 1, la necesidad de independencia y de afirmación propia podría haber sido reprimida. Se le pudo enseñar a no ser tan iracunda, impulsiva o a no expresar su deseo de actuar libremente, generándole una frustración por no poder mostrarse tal como es. Puede haber aprendido a reprimir su impulso de liderar y de tomar la iniciativa. Simboliza el deseo de dejar el paraíso ariano o de la casa 1 tradicional, de ser pioneros, de ser independientes de maneras convencionales para seguir un camino más auténtico. Puede representar el rechazo de seguir formas de liderazgo y optar por una autoafirmación y una independencia genuina. Puede rechazar expresiones físicas aceptadas socialmente para elegir sus propias maneras de expresar su energía o su ira. Lilith en Tauro o en la casa 2. Cuando Lilith está en Tauro o en la casa 2, el deseo de placer propio y de conexión física auténtica puede haber estado reprimido. Se le pudo enseñar a no desear tanto lo que le gusta o a no priorizar sus necesidades materiales y sensoriales, creándole una tensión entre el deseo de disfrutar y la necesidad de contenerse. Pudo haberse sentido culpable por buscar placer o seguridad material. Simboliza el deseo de dejar el paraíso taurino casa 2 tradicional, de la seguridad material y la estabilidad preestablecida. Puede representar el rechazo al conformismo y a la comodidad para explorar su propio placer y sus valores auténticos. Lilith en Géminis o en la casa 3. Con Lilith en Géminis o en la casa 3, la curiosidad y el deseo de aprender pudieron haberse reprimido. Se le pudo haber dicho que algunas ideas o algunas preguntas eran inapropiadas, limitando la curiosidad, la comunicación y el deseo de desarrollo intelectual. Se le puede reprimir su deseo de moverse y de ser inquieta, y esto puede llevarla a ocultar sus verdaderas opiniones o intereses o a quedarse quieta. La represión también puede estar relacionada con hermanos, primos, pares o el ambiente cercano. Simboliza el deseo de dejar el paraíso geminiano de la casa 3 tradicional, de las respuestas fáciles o del pensamiento y el aprendizaje convencional. Puede representar el rechazo al humor, a los chismes o a las ideas ya aceptadas, y puede preferir la incertidumbre de buscar su propio desarrollo intelectual. Lilith en Cáncer o en la casa 4.
Con Lilith en Cáncer o en la casa 4, la necesidad de pertenencia y de conexión familiar auténtica podría haber sido reprimida. Puede haber aprendido a evitar mostrar sus partes privadas, a no ser vulnerable y a no depender de otros, generando una potencial distancia emocional. También puede haber sentido presión por cumplir roles familiares que no resuenan con su identidad, y la represión también puede venir de la mano de sus padres. Simboliza el deseo de dejar el paraíso canceriano casa 4 tradicional, de la familia tradicional o de su patria, así como la seguridad emocional que viene dada por su familia de origen. Puede representar el rechazo de la seguridad o de las expectativas familiares, o el rechazo del rol maternal o paternal que la limitan, buscando una familia o un hogar fuera de las normas tradicionales familiares. Lilith en la casa 5 o en Leo. Con Lilith en Leo o en la casa 5, su deseo de ser vista y de ser admirada puede haber sido reprimido. Se le pudo enseñar a no ser tan expresiva o a no llamar la atención de ciertas maneras, creando una lucha interna entre su necesidad de expresarse y ser reconocida y la presión por no destacar tanto. Esto puede generar inseguridad en su expresión auténtica y un miedo por crear un legado, ya sea tener hijos o expresarse creativamente. Simboliza el deseo de dejar el paraíso leonino casa 5 tradicional, del carisma, de la aprobación y del reconocimiento social preestablecido. Puede representar el rechazo al confort de agradar a los demás o de buscar ser el centro de atención, si esto le impide ser auténtica y fiel a su esencia. Lilith en Virgo o en la casa 6. Con Lilith en Virgo o en la casa 6, el impulso hacia el bienestar propio y el deseo de ser útil pudo haber sido reprimido. Tal vez se la criticó o se la forzó a actuar de ciertas maneras en su día a día para ser más servicial o para ser más detallista, o se le dijo que no debía esforzarse tanto en el desarrollo de sus habilidades. Esto puede llevarla a reprimir su utilidad y sus habilidades y a sentirse poco conectada con su cuerpo cuando no puede expresarse. Simboliza el deseo de dejar el paraíso virginiano casa 6 tradicional, de la perfección y del orden preestablecido. Puede representar el rechazo a la virginidad, buscando una libertad de ser imperfecta y de explorar su propio camino saludable fuera de los hábitos preestablecidos o esperados. Lilith en Libra o en la casa 7. Con Lilith en Libra o en la casa 7, la búsqueda de belleza propia y de relaciones auténticas puede haber estado reprimida. Se le pudo enseñar a no molestar a los demás para buscar armonía en las relaciones, lo que pudo haber generado conflictos internos sobre su deseo de relaciones auténticas y su rechazo a las dinámicas superficiales. La represión puede venir de la mano de una pareja o de un socio. Simboliza el deseo de dejar el paraíso libriano casa 7 tradicional, de la armonía y el equilibrio en las relaciones, y puede preferir desafiar expectativas de ser siempre agradable o conciliadora, eligiendo su propia belleza y las relaciones que la permitan ser auténtica. Puede escapar de relaciones injustas por más de que esto genere disturbios. Lilith en Escorpio o en la casa 8. Con Lilith en Escorpio o en la casa 8, el deseo de intensidad y de exploración de lo oscuro o prohibido puede haber sido reprimido. Se le pudo enseñar a no conectar con sus emociones más profundas o a evitar temas tabú, creando una desconexión entre su intensidad y las normas que la impulsan a mantenerse en la superficie y reprimir sus secretos. Con Lilith en Escorpio o en la casa 8, la represión puede venir de la mano de una relación íntima, de una pareja con la que hay una relación de intimidad. Simboliza el deseo de dejar el paraíso escorpiano casa 8 de la intimidad tradicional y del manejo de finanzas conjuntas preestablecido. Puede representar el rechazo a la necesidad de ir siempre a lo profundo o a la intimidad sexual tradicional, o el rechazo a sistemas financieros tradicionales, optando por vivir sus propios deseos auténticos, aunque esto implique ir a lo desconocido y tener que conocer su propia capacidad de supervivencia.
Lilith en Sagitario o en la casa 9. Con Lilith en Sagitario o en la casa 9, su deseo de libertad y explorar nuevas ideas puede haber sido reprimido. Tal vez se le enseñó a no desafiar las creencias tradicionales y esto pudo generar frustración en su búsqueda de expansión intelectual o espiritual. La represión también puede estar relacionada con la religión, la ley, la moral o las creencias preestablecidas y puede venir de la mano de profesores o universidades. Simboliza el deseo de dejar el paraíso sagitariano casa 9 tradicional, de ir a la universidad o de tener una certeza ideológica o de seguir una religión. Puede representar el rechazo a los viajes tradicionales o desear abandonar creencias o aprendizajes que ya no le sirven, eligiendo explorar nuevas ideas, nuevos horizontes, aunque esto implique desafiar verdades preestablecidas. Lilith en Capricornio o en la casa 10. Con Lilith en Capricornio o en la casa 10, la ambición personal y el deseo de éxito auténtico pueden haber sido reprimidos. Puede haber aprendido que no debía priorizar sus logros personales o que no debía ser tan autosuficiente. Pudo haber sido exigida de maneras tradicionales, generando mucha pesadez o creando un conflicto interno entre su necesidad de lograr metas auténticas y las restricciones impuestas por figuras de autoridad preestablecidas o las responsabilidades que siente que tiene que asumir. La represión también puede estar relacionada con padres, jefes o figuras de autoridad en sus vidas. Simboliza el deseo de dejar el paraíso capricorniano casa 10 tradicional, de la autoridad, la exigencia, los logros profesionales y el éxito convencional. Puede representar el rechazo al ideal de ambición y prestigio tradicionales, eligiendo un camino más auténtico que le permita crecer a su propio ritmo y en sus propios términos. Lilith en Acuario o en la casa 11. Con Lilith en Acuario o en la casa 11, el deseo de originalidad, de expresar sus ideas adelantadas a su tiempo y de romper normas sociales preestablecidas pudo haber sido reprimido. Se le enseñó a no cuestionar tanto o a no ser tan excéntrica, a limitar sus necesidades de expresar su individualidad. Esto puede llevarla a ocultar sus ideas o su forma única de ver el mundo. La represión con Lilith en Acuario o en la casa 11 puede venir de la mano de su comunidad o de su grupo de amigos. Simboliza el deseo de dejar el paraíso acuariano o de la casa 11, de la pertenencia en grupos, de la comunidad o del pensamiento colectivo progresista. Rechaza la ciencia y la tecnología tradicional, la comodidad de pertenecer o ser parte de un colectivo, si esto limita su individualidad, pudiendo elegir un camino de rebeldía y de pensamiento más independiente. Lilith en Piscis o en la casa 12. Con Lilith en Piscis o en la casa 12, la necesidad de conexión espiritual y de trascender la realidad pudo haber sido reprimida. Puede haber aprendido que sus fantasías o su sensibilidad eran demasiado y que debía centrarse más en lo práctico, generando así una potencial desconexión con su mundo interno o con sus recursos internos y su deseo de explorar lo místico. Simboliza el deseo de dejar el paraíso Piscis casa 12 tradicional, de la paz espiritual y de la evasión. Rechaza la comodidad de vivir en un mundo de ilusiones o fantasías, eligiendo enfrentar la realidad, incluso si esto significa confrontar sus propias emociones y vulnerabilidades. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que hayas disfrutado de esta guía práctica para la interpretación de Lilith en una carta natal. Si te gustó este video, compartilo con otros interesados en aprender astrología. Yo te comparto el video de Quirón y espero verte ahí. Muchas gracias.